Las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son los cocientes trigonométricos y obtenemos cantidades asociadas a un ángulo. Por ejemplo, tomemos ahora el ángulo alfa y nosotros podemos hacer la división de, o sea, el cociente entre el lado opuesto, que llamamos A en este caso, y la hipotenusa de este triángulo rectángulo, y lo que vamos a obtener es una cantidad que se llama seno del ángulo, en este caso seno del ángulo alfa. Como nosotros podemos hacer eso con cualquier triángulo rectángulo que tenga ese ángulo alfa, resulta que si lo hacemos por ejemplo con este que dibujé, vamos a tener una hipotenusa que puedo llamar C' y vamos a tener un cateto opuesto que ahora voy a poder llamar A'. Entonces si yo ahora hago la división de A' sobre C', esa cantidad me va a seguir dando este valor constante seno de alfa. Bueno, vamos a trabajar con grados, así que vamos a necesitar medirlos. En el colegio probablemente hayan visto los tres sistemas que puse acá, el sexagesimal, el centesimal y el sistema circular. El sistema sexagesimal seguramente es el que les va a parecer más familiar. Este es un transportador justamente de 360 grados. La unidad del sistema sexagesimal es el grado sexagesimal. Es la vuelta completa dividida en 360 partes. Cada una de esas partes se llama grado. Acá puse el transportador sobre un sistema XY para que veamos cómo medimos los ángulos. Es decir, ponemos uno de los lados, una de las semirrectas que forman el ángulo coincidente con el semieje positivo de las X. Mirábamos dónde caía la otra semirrecta que forman este ángulo que voy a llamar alfa, en este caso es 40, así que entonces esto mide 40 grados sexagesimales. Cuando estamos trabajando en este sistema, la calculadora va seteada en deg. Deg viene del inglés, degree. Cuando está entonces seteada en deg, quiere decir que está trabajando en el sistema sexagesimal. El otro sistema es el sistema centesimal. Fíjense que es igual al sexagesimal, solamente que ahora la vuelta completa está dividida en 100. Entonces estamos hablando de 100 grados centesimales. No se ponía un cerito como en el otro sistema, sino que se pone una G arriba. Eso quiere decir que estamos trabajando con grados centesimales. La calculadora tiene que estar seteada en gra para trabajar en este sistema, que son gradients. Y los grados centesimales se dividen en 100 minutos y los minutos en 100 segundos. Finalmente, el sistema circular, que es el que vamos a usar en esta materia. Entonces recordemos lo que es un ángulo. Es una figura formada por la rotación de una semirrecta alrededor de un punto fijo desde una posición inicial hasta otra. El punto fijo acá la vamos a llamar O. Lo que voy a hacer es poner el punto fijo en el centro de una circunferencia. Si hacemos eso, la abertura del ángulo la podemos medir o definir de esta manera. Vamos a decir que es la longitud del arco que se forma sobre la circunferencia sobre el radio de esa circunferencia. Entonces, longitud de arco sobre radio. En este caso, en la circunferencia chiquita es S chiquita sobre R chiquita, y en la circunferencia azul, que es la más grande, es S grande sobre R grande. Esas dos dos divisiones me da una medida constante, que es justamente lo que vamos a llamar medida del ángulo alfa. Fíjense que al dividir una longitud de arco sobre radio, los dos tienen unidades de longitud. Cuando uno divide las unidades de longitud, supongamos que fueran centímetros, me quedarían S centímetros sobre R centímetros. Centímetros con centímetros se va, y entonces me queda una cantidad que es adimensional, es decir, no tiene una unidad de medida. La unidad la vamos a llamar radián. ¿Cuál va a ser la unidad de medida de este sistema? Y bueno, va a ser justamente cuando el arco coincida con el radio. En ese caso, cuando pase eso, dar una vuelta completa va a ser la longitud completa de la circunferencia, 2pi radio. Y el radio es r, entonces simplificamos r y nos queda 2pi. Es decir, una vuelta completa en este sistema mide 2pi. 2pi radianes. En base a eso, uno puede setear distintos arcos. Por ejemplo,
Sabemos que la vuelta completa es 2pi, entonces la media vuelta va a ser pi. La mitad de la media vuelta va a ser pi sobre 2. La mitad del cuarto de vuelta, que sería este, va a ser pi sobre 4. Y de esa manera podemos ir ubicando todos los otros angulitos. Quiere decir entonces que este ángulo que está acá, llamémoslo alfa, en este sistema va a medir pi sobre 6. ¿Por qué? Porque es la sexta parte de esta media circunferencia que tenemos acá. Cuando estamos trabajando en el sistema circular, la calculadora tiene que estar seteada en modo rad. Rad porque justamente dijimos la unidad es el radián. Viene de radián. Y es muy importante que esté bien seteada. Bueno, acá les muestro cómo setear una calculadora Casio. Presten atención a la letra que está acá arriba. Ven que hay una D, quiere decir que esto está en grados sexagesimales. Ahora vamos a pasar para trabajar en radianes. Listo, ahí está en radianes. ¿Ven que ahora hay una R acá arriba? Bueno, ahora vamos a la circunferencia trigonométrica. La circunferencia trigonométrica es una circunferencia centrada en un sistema XY de radio 1. Lo que vamos a hacer es siempre medir ángulos sobre esta circunferencia. Es decir, ¿se acuerdan que habíamos dicho que no dependía de la circunferencia el tamaño del ángulo alfa? Bueno, en particular cuando uno toma la circunferencia de radio 1, si yo quiero medir cuánto mide ese alfa, alfa, ¿se acuerdan que se medía como el tamaño del arco, que en este caso es t, sobre el radio, que en este caso como es la circunferencia de radio 1, el radio mide 1. O sea que entonces alfa es justamente la longitud del arco t. Coincide la medida con la longitud del arco t. Esa es una de las ventajas de usar este sistema. Vamos a siempre, cuando medimos ángulos sobre este sistema, tenemos que tener, supongamos que mi ángulo es este que estoy poniendo acá, lo que tengo que hacer es poner uno de los lados sobre el semieje positivo de las X y ver cuál es el arco que me determina el ángulo. Como voy a estudiar el arco sobre la circunferencia y todos los arcos se van a medir siempre a partir de este punto, que es el punto, ahora que estoy en un plano XY, ya sé que este es el punto 1, 0. Siempre voy a medir a partir del punto 1, 0. Entonces voy a necesitar el punto terminación de ese arco que coincide con el ángulo subtendido alfa. Entonces voy a decir, ese punto lo voy a llamar P, y siempre P es lo que me va a marcar cuál es el ángulo con el cual yo estoy trabajando. De esta manera me queda la circunferencia dividida en 4 cuadrantes. ¿Se acuerdan que la convención es llamar primero, segundo, tercero y cuarto de esta manera y usando los números romanos? Entonces lo importante de este sistema es que me queda asociado el ángulo alfa con la medida t. Recuerden que t es adimensional acá, es decir, coincide con la longitud del arco, pero no tiene unidad. Es un número real. Entonces el punto P en la circunferencia, que el punto P dijimos que marcaba dónde terminaba el arco, que corresponde con el ángulo subtendido alfa. Entonces podemos usar esas definiciones que habíamos dado para alfa relacionándolas con el arco T. Habíamos dicho que el seno de alfa era el cateto opuesto sobre la hipotenusa de este triángulo rectángulo. En este caso la hipotenusa del triángulo coincide con el radio, que vale 1. Entonces me queda directamente el cateto opuesto. Quiere decir entonces que el seno de alfa es el cateto opuesto del ángulo, justamente el que está marcado acá en verde. Entonces el seno, y ahora vamos a decir directamente el seno del arco T, el seno del arco T coincide con la coordenada I del punto P. ¿Qué pasa si ahora calculamos el coseno de alfa? Habíamos dicho que era el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La hipotenusa vale 1 porque estamos hablando del mismo triángulo, o sea que directamente el cateto adyacente coincide con el coseno del ángulo. Como dijimos que el ángulo y el arco es lo mismo, vamos a decir entonces que estamos trabajando con el coseno de t.
y que el coseno de t es la coordenada x del punto P, que es este cateto adyacente que está acá. Por lo tanto, las dos coordenadas del punto P, que está como si fuera una pulsera la circunferencia de radio 1, esto es una perlita que está engarzada y que va dando vueltas en la pulserita. Ese punto P siempre tiene coordenadas que son el coseno de t y el seno de t. Esa es la coordenada x del punto P y esta es la coordenada y del punto P. Ahora, como estas coordenadas son siempre catetos de un triángulo rectángulo, resulta que se cumple la relación de Pitágoras. Es decir, el seno cuadrado más el coseno cuadrado me va a dar 1. Fíjense que por notación el seno cuadrado de t quiere decir seno de t todo al cuadrado, ¿sí? Esa era la notación. Y lo mismo para el coseno. Así que entonces es el cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto me va a dar el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso, como es 1 al cuadrado, vale 1. Bueno, y entonces, si uno va cambiando la posición del punto P, lo que va obteniendo son distintos valores de seno y coseno. Entonces vamos a ir buscando algunos valores sencillos de seno y coseno para distintos puntos P. Al buscar distintos puntos P, distintas posiciones del punto P, lo que vamos a estar marcando es distintos arcos. Por ejemplo, cuando el arco vale 0, acuérdense que siempre arrancamos a medir los arcos desde el semieje positivo de las X, y si t vale 0 quiere decir que el punto P no se movió del inicio, por lo tanto está en este lugar. Como esta era una circunferencia de radio 1, este punto que está acá tiene coordenadas 1, 0. Como las coordenadas de P son siempre el coseno es la coordenada X y el seno es la coordenada Y, resulta que el coseno de 0 vale 1 y el seno de 0 vale 0. Si hacemos lo mismo ahora con el punto P puesto en este lugar, fíjense que el arco asociado ahora es pi sobre 2. ¿Por qué? Porque esta es una circunferencia de radio 1. La circunferencia completa mide 2pi. La media circunferencia mide pi. Entonces, la mitad de la media circunferencia es pi sobre 2, que es lo que mide este arco de acá. Y entonces, el coseno de pi sobre 2 va a ser la coordenada x del punto, que es 0. Y el seno de pi sobre 2 va a dar 1. ¿Qué va a pasar ahora cuando seguimos avanzando? Bueno, resulta que el arco ahora es pi, llegué a la media vuelta, ese es el arco. En este caso el punto P está en esta posición donde la coordenada x es menos 1 y la coordenada y vale 0. Entonces el coseno de pi es menos 1 y el seno de pi vale 0. Si damos un cuarto de vuelta más, tenemos esta posición. ¿Esta posición qué arco representa? Representa el arco 3 medios de pi. ¿Por qué? Porque es la media circunferencia más, recuerden ustedes que el cuarto de circunferencia dijimos que era pi sobre 2. Entonces llegar hasta este punto es haber avanzado pi más pi sobre 2. Puedo sacar factor común pi y me queda 1 más 1 medio. Y 1 más 1 medio es 3 medios de pi. Entonces, perdón, es 3 medios. Entonces me queda pi por 3 medios, que eso es 3 medios de pi. Llegamos entonces a esta posición del punto P y las coordenadas en este lugar son 0 menos 1. 0 para x menos 1 para y. Como la coordenada y es el 0, resulta que el seno de 3 medios es menos 1. Y como la coordenada x es el coseno, resulta que el coseno de 3 medios es 0. ¿Y qué va a pasar si avanzamos un cuarto de vuelta más? Bueno, si avanzamos un cuarto de vuelta más, vamos a llegar a la misma posición que teníamos al principio. Y entonces nuevamente vamos a repetir. El coseno de 0 nos va a dar lo mismo que el coseno de 2pi y el seno de 0 nos va a dar lo mismo que el seno de 2pi, porque la posición del punto P es exactamente las mismas, así que las coordenadas van a ser las mismas. Y esta situación se va a repetir cada vez que yo avance o retroceda una cantidad 2pi, porque cada vez que, por ejemplo, pensemos en el avance, cada vez que yo doy 2pi llego al mismo lugar.
Si avanzo otros 2pi voy a llegar al mismo lugar, y así va a pasar siempre. Es decir, si yo ahora calculo el coseno de 4pi, voy a llegar al mismo lugar que tenía con el coseno de 2pi, al mismo lugar que tenía con el coseno de 0. Es decir, voy a llegar exactamente a los mismos valores que tenía en la primera vuelta. Por eso decimos que estas funciones, en particular seno y coseno, son funciones cíclicas, es decir, que se van repitiendo cada vez que uno avanza una cantidad 2pi. Con consideraciones parecidas a las que hicimos recién, en realidad agregándole simetrías y trabajar con triángulos en la circunferencia, uno puede encontrar valores de seno y coseno para todos estos arcos que están puestos acá. Fíjense que hasta pi son arcos que corresponden a los dos primeros cuadrantes, es decir, si yo miro una circunferencia, acá tengo el 0, acá tengo pi, en los dos primeros cuadrantes están estos arcos que están puestos acá, y en los cuadrantes 3 y 4 están los arcos que están puestos después. Esta es una tabla extendida. Nosotros habitualmente trabajamos con la tabla entre 0 y pi sobre 2. Esta es la tabla que trabajamos cuando cuando cursamos de forma presencial. Y después nosotros por simetría vamos a obtener, o obteníamos, todos los valores de seno y coseno para los demás arcos. Bueno, como ahora estamos cursando de una manera especial, lo que hago es darles la tabla completa, es decir, para todos los valores en toda la primera vuelta de seno y coseno. Todos estos valores están dentro de la calculadora, pero recuerden que para obtenerlos la calculadora tiene que estar en modo RAD. Si la calculadora no está en modo RAD, no les va a devolver estos valores. La calculadora, por ejemplo, si yo calculo el seno de pi sobre 4, lo más probable es que no me diga raíz de 2 sobre 2. ¿Pero qué me va a decir? Me va a decir el equivalente decimal de este número irracional. Me va a decir 0,707 más o menos, aproximadamente ese va a ser el valor. Bueno, en este curso vamos a estudiar solamente las funciones seno y coseno, las funciones trigonométricas seno y coseno. Bueno, ¿cómo las vamos a definir? ¿Cómo las vamos a armar? Bueno, vamos a hacer una función que vaya o que relacione cada arco con el valor de seno correspondiente. Fíjense que los arcos pueden ser números reales cualesquiera, porque volvamos a la circunferencia. La circunferencia tenía acá, sobre la circunferencia nosotros marcábamos los arcos, ¿verdad? Bueno, como podemos dar todas las vueltas que querramos en el sentido positivo, la posición, el lugar donde puede estar el punto P es cualquier lugar dentro de la circunferencia, y eso me va a dar infinitos arcos que yo puedo marcar sobre esta circunferencia, justamente todos con valores reales y positivos. ¿Qué pasa cuando giro para el lado contrario? Bueno, voy a obtener también cualquier número que se me ocurra, siempre dando vueltas alrededor de esta circunferencia, pero esta vez negativos, es decir, voy a tener arcos positivos y arcos negativos y un valor de seno relacionado con ese arco. ¿Cómo está relacionado el valor de seno? Bueno, justamente con la coordenada I del punto P que habíamos hablado hoy. Ahora, como lo que yo voy a medir son valores de seno, los valores de seno siempre es la coordenada I del punto. Y el punto dijimos que estaba como engarzado en esta pulserita que tiene radio igual a 1. Entonces, al ser la coordenada I, los valores de seno van a tener que estar siempre entre menos 1 y 1. Por eso ponemos que la función va de los reales, porque el arco puede ser cualquier número real, en el menos 1, 1, es decir, la imagen de la función va a tener que ser el intervalo menos 1, 1, porque los valores de seno me quedan todos comprendidos entre el menos 1 y 1. Bueno, y una consideración similar podemos hacer para el coseno, pensando en lugar de la coordenada Y en la coordenada X, y es todo análogo. Bueno, vamos a tratar de hacer ahora la gráfica, el gráfico de la función seno. Para eso tomamos la tabla que habíamos visto antes y lo que hacemos es ir dibujando los distintos puntos que nos da la tabla. Estos son los valores de seno que están acá en la fila blanca y arriba los valores de arco que están en azul. Es decir, estos son los valores de arco, los valores de t, y estos de abajo son los valores del seno.
y lo que hacemos es llevar cada uno de estos puntos de la circunferencia, que en realidad son los puntos de la tabla, llevarlos a un gráfico XY, donde voy a graficar la función que yo quiero, es decir, voy a poner el arco en el eje X y el seno en el eje Y, porque acuérdense siempre cuando uno grafica una función, la variable independiente va sobre el eje X y la variable dependiente va sobre el eje Y. En este caso, el seno depende del valor de arco que yo tenga. Entonces va a ir el arco sobre el eje X y el seno sobre el eje Y. Bueno, y voy poniendo los distintos puntos. Por ejemplo, el primero es el 0, 0. 0 para t, 0 para el seno. 0 para t, 0 para el seno, que correspondería a este punto de la circunferencia. Ahora avanzamos pi sobre 6. Cuando avanzo pi sobre 6, la tabla me dice que el valor de seno es 1/2. Entonces, vengo a mi gráfico de función y pongo para pi sobre 6 el valor 1/2 de y. Y eso me da un punto en el plano, que corresponde con el punto de la circunferencia que está marcado acá. Esta es la posición del punto P del cual hablábamos. La coordenada y del punto P es 1/2 cuando el arco que le corresponde es pi sobre 6. Lo mismo podemos hacer para pi sobre 4. Nada más que ahora es más fácil de ver porque dijimos pi sobre 4 es la mitad de pi sobre 2, ¿verdad? Si yo a pi sobre 2 lo divido por la mitad me da pi sobre 4. ¿Está bien? Entonces este arco que está acá, este que empieza en 0, siempre todos empiezan en el mismo lugar, y termina en pi sobre 4, justamente en el punto P que está acá, es el arco pi sobre 4, o sea acá es t igual pi sobre 4. Bueno, y entonces dibujamos o graficamos pi sobre 4 y su correspondiente valor de seno y nos da raíz de 2 sobre 2, que dijimos hoy es más o menos 0,7. Bueno, seguimos para raíz de 3 sobre 2, es decir, ahora el que sigue es pi sobre 3 y raíz de 3 sobre 2. Pi sobre 3 el arco, raíz de 3 sobre 2 el valor del seno. Correspondería a este valor en la circunferencia, o sea, a esta posición del punto P en la circunferencia. Seguimos, llegamos a pi sobre 2, 2 tercios de pi, 3 cuartos, 5 sextos, pi, 7 sextos, 5 cuartos. Vamos poniendo los distintos valores, 3 medios de pi, 5 tercios, 7 cuartos, 11 sextos y llegamos a 2pi, dimos la vuelta completa. Fíjense que cuando dimos la vuelta completa llegamos otra vez a la posición inicial. Eso es lo que estábamos diciendo recién sobre la circunferencia. Entonces, todos los puntos que yo podría poner después van a repetir las posiciones de los puntos anteriores. Nosotros acá marcamos solamente algunos puntos de estos ángulos que llamamos los ángulos característicos, que sería el equivalente en el sistema sexagesimal a hablar de los ángulos de 30 grados, de 45 grados, 60 grados. Esos son los que están tabulados acá, son los que están puestos acá. Este es el de 30, este es el de 45, este es el de 60 y este es el de 90. ¿Sí? Y bueno, y después de ahí, siguiendo con los correspondientes simétricos en la circunferencia para los demás cuadrantes. Y esos son los que están puestos en este gráfico, pero hemos puesto solamente algunos, repito, solamente los que estaban en la tabla. ¿Qué pasa si yo pongo todos? Bueno, si pongo todos, pasa lo que se va a mostrar acá en esta animación. Van a ver cómo va a ir cambiando de posición el punto P, y a medida que cambia de posición el punto P, se van a ir marcando los distintos puntos del gráfico de la función. Ahí llegamos a 2pi y se vuelve a repetir. ¿Ven? Llegamos a 4pi y fíjense que acá en 4pi volvimos a hacer una onda completa, es decir, esta onda es exactamente igual a esta onda que está acá. Y si avanzáramos 2pi más, volveríamos a repetir la misma onda infinito para allá. Y todo esto es porque fuimos avanzando 2pi en positivo. Vieron que esto está girando en el sentido positivo. ¿Qué pasa si girara en el sentido negativo?
Y bueno, al girar en el sentido negativo lo que hago es recorrer la circunferencia justo al revés. Es decir, es como empezar desde este sector de la primera vuelta y avanzar al revés, así. Entonces voy a ir describiendo de esta manera. Y eso me hace toda la onda infinita. Por eso decimos que esta función, la función seno y también la función coseno, son cíclicas. Y la función cíclica lo que hace es repetirse cada vez que uno avanza un ciclo. En este caso, nuestro ciclo es lo que vamos a llamar el período de la función. La función entonces tiene un período de 2pi y cada vez que uno avanza o retrocede en 2pi, lo que va a hacer es repetir un punto similar, o sea, un punto simétrico, que va a tener los mismos valores de seno. Bien. Ahora, como no importa cómo llamemos a la variable, la podemos llamar x, la podemos llamar t y da exactamente lo mismo, yo puedo armarme ahora una función que voy a llamar f de x. Voy a poner el eje x y el eje y, sobre el eje y voy a marcar como antes el valor del seno y ahora voy a llamar x al arco. O sea, lo que hice fue cambiarle el nombre al arco. La función entonces me queda graficada de esta manera. Vamos a definir sobre este gráfico la amplitud, vamos a definir el período y el eje de oscilación. El eje de oscilación es el eje a partir del cual la onda se va apartando una cantidad que llamamos la amplitud. La amplitud es el mayor apartamiento que tiene con respecto al eje. Entonces, del eje para arriba hay una amplitud, del eje para abajo también hay un valor amplitud. Y período es lo que habíamos dicho hoy. En este caso el período es 2pi, que es la longitud del intervalo que uno mide sobre el eje x, en el que la función completa un ciclo y después se vuelve a repetir. Cada vez que uno avanza un período, fíjense, vuelvo a describir la misma forma de onda. Y así para un lado y lo mismo para el otro, ¿sí? Cada vez que uno avanza o retrocede un período, lo que va a obtener es la misma forma de onda. Y si tengo un punto acá, por ejemplo, este punto que es un máximo de la función, ¿sí? Tengo este punto que es un máximo. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo encontrar los siguientes máximos? O los otros máximos, mejor dicho. Bueno, puedo encontrar un máximo si yo le sumo a ese valor 2pi. Voy a encontrar otro máximo. Y si yo a este le sumo 2pi, también voy a encontrar otro máximo. Y lo mismo va a pasar si a este valor le resto 2pi. Si yo le resto 2pi, voy a encontrar el siguiente máximo. Y entonces así todos los máximos están separados por una cantidad 2pi. Lo mismo va a pasar con los mínimos, ¿ven? Están todos separados por una cantidad 2pi que es el período. Cada vez que uno avanza o retrocede un período se encuentra con la misma situación. Si hacemos los mismos razonamientos para la función coseno, fíjense que obtenemos una onda que es igual, nada más que en vez de empezar en el 0, 0, como empezaba el coseno, esta va a empezar acá, en el 0, 1, ¿sí? Y esa es la onda que se va a repetir, es decir, la onda que uno toma como modelo para ir copiando es esta, la que obtenemos entre 0 y 2pi. Y esta es la onda que se va a ir copiando para un lado y para el otro, de manera tal que queda una onda infinita. Lo mismo que hoy, el coseno puede ser cualquier valor entre menos 1 y 1, así que entonces la imagen de la función vuelve a ser el menos 1, 1. La amplitud, que es el máximo apartamiento que tenemos con respecto al eje de oscilación, fíjense que la amplitud en este caso vale 1, igual que en el seno antes. Acá la amplitud vale 1 y el período es 2pi también. Bueno, ahora si componemos esa función f de x que acabamos de ver recién con funciones lineales, vamos a obtener la expresión más general, que es la que está acá, a por el seno de b por x más c más d. Por ejemplo, supongamos que tenemos la función seno de x y tengo la función h de x que sea x más pi. Yo puedo
componer f con h, y eso me va a dar el seno de x más pi. Fíjense que ya tiene una pinta similar a esta forma general. En este caso tendríamos que el a, que está acá delante, multiplicando al seno, vale 1, porque acá no hay nada multiplicando, así que quiere decir que hay un 1. O sea, no lo veo al 1, pero el 1 está. b por x más c sería 1 por x más pi. O sea, b igual a 1 y c igual a pi. Y d es el número que está sumando solito, que en este caso vale 0. Entonces d vale 0. Entonces este sería un caso particular de esta forma más general que pusimos ahí. Ahora, tanto a como b, como c, como d son números reales. Números reales con cierto cuidado. Por ejemplo, a, que es la amplitud, ¿puede ser 0? Y no, porque fíjate que si a vale 0, se me fue la onda, es decir, tengo f de x igual a 0. ¿Qué pasa si b vale 0? Si b vale 0, se me va la variable, y entonces, ¿qué me quedó? F de x igual a una constante. Así que también se me fue la onda, o sea, b no puede valer 0. C y d sí pueden valer 0 porque no afecta a la existencia de la onda. Ahora vamos a ver entonces en un gráfico cómo afectan cada una de estas constantes, cada uno de estos parámetros a la función seno. Bueno, aquí tenemos la función seno, sería la original, con amplitud igual a 1 y periodo 2pi. ¿Qué sucede cuando vamos cambiando el valor de a, que es el número que multiplica delante del seno? Fíjense, a medida que a se hace más grande, ¿qué es lo que sucede? Está cambiando la amplitud, ¿verdad? Yo acá tengo el eje de oscilación coincide con el eje x, y a medida que voy aumentando el valor de a, aumenta la amplitud. ¿Qué pasa si a fuera un número negativo? Bueno, lo que está pasando es que acá se invirtió la onda, que eso es un efecto de haber puesto el número negativo adelante, pero en cuanto a la amplitud, fíjense que pasa lo mismo, va aumentando la amplitud. Entonces, la amplitud se define como el módulo de este numerito a. ¿Qué va a pasar con el período de la función? Bueno, el periodo de la función tiene que ver con el valor de b. ¿Qué pasa si ponemos, a ver, vamos a poner a igual a 1 para volver a ver la onda? Fíjense lo que decíamos hoy, ¿no? Si pongo b igual a 0, ¿qué pasa? Perdí la onda. Vamos a poner entonces ahora b igual a 2. ¿Qué pasó ahora con respecto a b igual a 1? ¿Ven? Acá una onda completa la hacía en 2pi. Si yo ahora pongo b igual a 2, una onda completa la está haciendo en pi, en la mitad de tiempo. Es decir, a medida que aumenta el valor de b, lo que va a suceder es que 2pi sobre b es el período. O sea, se va a ir achicando el período. Fíjense lo que decíamos, si b vale 0, perdí la onda de nuevo. ¿En qué me afecta el valor de c? Entonces dijimos, a afecta a la amplitud, b al período. C, ¿en qué afecta c? Fíjense que lo que hace es hacer mover la onda, no afecta ni amplitud ni período, simplemente la hace desplazar horizontalmente, cambia lo que se llama la fase inicial. ¿Qué sucede con el valor de d? Bueno, el valor de d, ¿ven? Sube o baja la función. Al subir o bajar la función, lo que va a hacer el valor de d es cambiar el eje de oscilación. O sea, este valor de d cambia el eje de oscilación. Que ahora la ecuación del eje de oscilación va a ser I igual a D. Por ejemplo, cuando ponemos D igual a 1, ven que sube un lugar, D igual a 2, sube un lugar, y entonces automáticamente el eje de oscilación ahora quedó acá. Ecuación del eje de oscilación I igual a D.
Y lo mismo va a suceder con la función g, o sea, exactamente lo mismo. Y entonces, en ambos casos tenemos que la amplitud siempre va a ser el módulo del número que acompaña adelante al seno o al coseno. El período lo vamos a calcular como 2pi sobre el módulo de b, ya hablamos de que b no puede ser 0, así que va a estar bien definido, y que i igual a d va a ser el eje de oscilación. Bueno, vamos a resolver el primer ejercicio. Me dan una función que es menos 3 seno de 2x más pi más 1 y me piden amplitud, periodo e imagen de la función. Bueno, lo que tenemos que recordar son las definiciones que dimos recién. Cómo calcular la amplitud, el periodo y el eje de oscilación. En este caso, fíjense que a es menos 3. Vamos a marcarlo. Este es el a, 2 es el b, esto es c y esto es d. Por lo tanto, la amplitud es el módulo de menos 3, que es 3, el periodo es 2pi sobre 2, que es 2pi sobre b, que es pi, y d igual a 1 es el eje de oscilación. Con todo esto nos falta encontrar la imagen de la función. Bueno, para eso ponemos un sistema xy, ponemos el eje de oscilación, y nosotros ¿qué sabemos? Que la función va a subir y bajar, o sea, va a apartarse como máximo del eje de oscilación una cantidad igual a la amplitud. Se aparta como máximo 3 hacia arriba, como máximo 3 hacia abajo. Entonces nos queda definida la franja en la cual se está moviendo la onda. Fíjense que vamos desde el menos 2 hasta el 4. Por lo tanto, la imagen de la función es el intervalo menos 2, 4. En el siguiente ejercicio nos dan una función, 3 seno de x más pi. Ahora me están diciendo, ojo, no la tenemos definida en todos los reales, sino que me están dando un dominio restringido, ¿sí? No es el dominio natural de la función. Me dicen tu x va a estar entre 0 y 4pi. Hallar ahí la amplitud, la imagen, puntos máximos y mínimos alcanzados por la función en el intervalo dado. Bueno, la amplitud, igual que recién, vale 3. La imagen es menos 3, 3, porque el eje de oscilación es 0. Fíjense que al ser 0, al ser i igual a 0, el eje de oscilación, la función se aparta 3 unidades hacia arriba, 3 unidades hacia abajo, como máxima posibilidad. Entonces la función queda ondeando en este lugar, entre menos 3 y 3. Eso me da la imagen de la función. Entonces, en estos valores, en 3, por ejemplo, por acá, van a estar los máximos de la función. Acá van a estar los máximos de la función. Supongamos que esos puntos máximos tienen coordenadas x máximo y máximo. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, lo que sabemos es que la coordenada x no la conocemos, pero la coordenada y sí la conocemos. La coordenada y vale 3, porque 3 es el mayor número, o sea, el mayor valor alcanzado por la función. Si yo tengo la función f así, el mayor valor que alcanza la función es 3. Por lo tanto, el i del máximo va a tener que ser 3. Si ahora me fijo en la zona de los puntos mínimos, o sea, todos los mínimos de la función me van a caer acá. Entonces los puntos mínimos van a tener coordenadas x mínimo, esto no lo conozco, pero el i del mínimo sí lo conozco, porque es el menor valor alcanzado por la función, y ese es menos 3. Entonces, conozco la imagen, y si conozco la imagen, siempre el primer valor es el más bajo, o sea, va a ser el i del mínimo. Y el segundo valor es el más alto, así que entonces va a ser el i del máximo. Bueno, y ahora buscamos los x del máximo. Veamos cómo calcular. Primero tengo que tener en cuenta que la fórmula de la función era 3 por el seno de x más pi. Yo ahora voy a calcular f en x máximo. Voy a calcular f en x máximo porque eso me va a dar y máximo, que es el dato que tengo, para poder usar mi dato. Entonces f en x máximo es 3 por el seno de x máximo más pi.
y del máximo, entonces va a ser 3 por el seno de x máximo más pi. Y del máximo vale 3, lo demás queda igual. Paso el 3 dividiendo, me queda 1 igual a seno de x máximo más pi. Y de acá tenemos que despejar x máximo. O sea, esta es mi pregunta, ¿cuánto vale? Fíjense que esto es lo que se llama una ecuación trigonométrica. Vamos a ver cómo la resolvemos. Lo que vamos a tener que hacer es, digamos, de alguna manera tratar de usar la tabla que es la referencia que tenemos. Entonces la tabla está hecha para valores de seno de t. Entonces lo primero que voy a hacer es llamar a todo el argumento se llama lo que está dentro de la función seno, lo voy a llamar t. Y entonces todo se reduce a tener que resolver 1 igual a seno de t. Me voy a la tabla. Me fijo acá cuál es el arco que tiene seno igual a 1 y veo acá que es pi sobre 2. Entonces ya tengo el valor de arco, pi sobre 2. Entonces digo, bueno, pi sobre 2 va a ser una de las soluciones. Pero acuérdense que esta función es periódica. Entonces es pi sobre 2 más k por 2pi para escribir todas. Y acá pusimos k en z. Recuerden que z es el conjunto de los números enteros. Entonces lo que estoy diciendo es que t vale pi sobre 2 más un número entero de vueltas. Es decir, si yo no doy una vuelta completa, no voy a caer exactamente en el mismo lugar de la onda. ¿Está? Si yo doy media vuelta, no voy a caer exactamente en la misma posición. Tengo que dar una vuelta entera. Por eso son números enteros. Y vueltas positivas o vueltas negativas. Bueno, entonces ya tenemos el valor de t, pero nosotros no queríamos encontrar t, queríamos encontrar x. Entonces decíamos, bueno, x máximo más pi, esto que nosotros dijimos que era t, vale el valor de t, pi sobre 2 más k por 2pi. Entonces despejamos de acá x máximo y acá tenemos la posición de todos los máximos, ¿ven? Menos pi sobre 2 más k por 2pi con k en z. Ahora, estos que están acá son todos los máximos, todos. Y yo no quiero todos los máximos de la función, todos con S. Todos los máximos de la función. O sea, esto es con x del máximo en R. Pero nosotros estamos trabajando con dominio de la función igual intervalo 0, 4pi. Entonces tenemos que ver cuáles de las soluciones que están acá entran dentro del intervalo 0, 4pi. Varias maneras hay de hacer esto. La manera que vamos a sugerir es la de usar una tablita. Vamos a hacer una tablita de valores. Le vamos a dar valores acá y de ahí vamos a sacar los x máximos, ¿sí? O sea, lo que está puesto acá son los valores de x máximo. Si k vale 0, el x máximo va a ser menos pi sobre 2 más 0 por 2pi. O sea, me queda menos pi sobre 2. Si k igual a 1, es menos pi sobre 2 más 1 por 2pi, que eso es más 2pi. Si hacemos la cuenta, da 3 medios de pi. Con k igual a 2 nos da 7 medios de pi. Con k igual a 3 nos da 11 medios de pi. Bueno, ahora tenemos que ver si todos estos caen dentro del intervalo 0, 4pi. Yo acá ya me doy cuenta que si mi intervalo empieza en 0 y termina en 4pi, menos pi sobre 2 quedó afuera porque es negativo. Van a ver que también queda afuera 11 medios de pi. ¿Cómo hago para darme cuenta? ¿Cómo hago para comparar con esto? Bueno, fíjense. Si yo tengo el intervalo 0, 4pi, ven que la cuenta me va quedando siempre con medios. 3 medios, 7 medios, menos pi sobre 2, que es menos 1 medio de pi, 11 medios de pi. O sea, me conviene tener escrito el dominio de la función en mitades, en medios, en múltiplos de pi sobre 2. Entonces yo digo, bueno, a ver, el 0 lo dejo como 0 y el 4, en vez de escribirlo como 4, lo escribo como 8 medios de pi. Ven que es lo mismo, porque 4 es 8 medios. Pero al tenerlo escrito de esta manera ya me permite darme cuenta fácil si el número que obtuve está o no dentro del intervalo. 3 medios de pi está entre 0 y 8 medios de pi, sí. 7 medios de pi está entre 0 y 8 medios de pi, sí.
Ahora, 11 medios de pi, ¿está entre 0 y 8 medios de pi? Y no, 11 medios ya se fue, se cayó del intervalo donde yo estaba trabajando. Entonces, no sirve. Si con k igual a 3 no sirvió, con k igual a 4 me va a dar cada vez más grande y entonces me voy a ir cada vez más afuera. Así que tampoco sirve. Y con k negativo, cuanto más negativo sea, también me voy a ir más afuera de ese dominio y tampoco me van a servir. Así que en definitiva los únicos dos x máximo que encontré son 3 medios de pi y 7 medios de pi. Una de las maneras de escribir esto es decir que x máximo pertenece al conjunto 3 medios de pi, 7 medios de pi. Fíjense que pusimos llaves indicando que es un conjunto, ¿sí? Bueno, y ahora para buscar los x mínimos hacemos exactamente lo mismo, nada más que vamos a igualar, acá no lo puse correctamente, a menos 3. Entonces nos va a quedar menos 1. Me queda menos 1 igual al seno. Vamos a mirar ahora a la tabla. Y si se fijan ustedes, el seno tengo que mirar igual a menos 1 corresponde a 3 medios de pi. Entonces, esto es 3 medios de pi más k por 2pi. Hacemos la misma cuenta despejando y nos queda que el x mínimo es pi sobre 2 más k por 2pi. De nuevo, armamos una tablita. El intervalo, recuerden ustedes, era 0, 8 medios de pi. Así que ya vemos que 3 medios quedó afuera. Pi sobre 2, que es un medio de pi, quedó dentro del intervalo. 5 medios quedó dentro del intervalo y 11 medios de vuelta se fue. Así que entonces esto directamente nos da que x mínimo pertenece al conjunto menos pi sobre 2, 5 medios de pi. Uno puede escribirlo así, o recuerden que también podemos escribir x mínimo es igual a pi sobre 2 o x mínimo es igual a 5 medios de pi. Bueno, y acá les puse un gráfico. Fíjense, esta era la función 3 seno de x más pi. Nosotros obtuvimos, estamos trabajando dentro del intervalo 0, 4 pi. Obtuvimos como valor de máximo 3. O sea, lo mayor que llega hasta arriba es 3. Y el mínimo valor que alcanza la función es menos 3. Ahí, dentro de esta franja, habíamos dicho nosotros, se desarrolla la función, ¿sí? Fíjense que cuando uno tiene la imagen, automáticamente tiene lo que decíamos hoy, cuando decíamos que la imagen de la función es el intervalo menos 3, 3, automáticamente tenemos la coordenada y de los mínimos, que es menos 3, y la coordenada y de los máximos, que es 3. Obtuvimos 3 medios de pi. ¿Qué es lo que hacíamos con la tabla? Bueno, lo que hacíamos con la tabla es decir, bueno, yo tengo este valor. Ahora, el siguiente lo obtengo sumando 2pi. Cuando yo sumé 2pi, llegué a 7 medios de pi. El siguiente lo voy a obtener sumando otra vez 2pi. Eso es lo que hacíamos cuando decíamos 3 medios de pi más k por 2pi. Cuando este k es un número positivo, lo que estamos haciendo es ir sumando de a 2pi. Resulta que cuando sumo el primer 2pi, llego a 7 medios, que está perfecto. Cuando sumo el siguiente, ya me caí del intervalo donde está definida la función. La función termina en 4pi. Entonces este ya no me sirvió. O sea, esta vuelta no me va. ¿Qué pasa si voy para el otro lado? Eso sería restar 2pi, ¿verdad? Que es con el k igual a menos 1. Cuando restamos 2pi también caímos fuera del intervalo. Entonces esto no me sirvió. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa con los mínimos? Lo mismo. El primer mínimo que obtuvimos fue pi sobre 2. Y después los demás, ¿cómo los enganchamos? Y bueno, sumando o restando 2pi. Si yo sumo una vez 2pi, llego al 5 medios, que está correcto porque está dentro del intervalo. Si vuelvo a sumar 2pi, ¿qué es lo que pasa? Me caigo del intervalo, no me sirve. Y si resto 2pi, ¿qué es lo que pasa? Me caigo del intervalo y tampoco me sirve. Acuérdense que los mínimos se escribían como pi sobre 2 más k
por 2pi, donde k lo que me está diciendo es cuántas veces voy sumando o restando 2pi para ir encontrando los otros valores. Bueno, ahora vamos a ver el ejercicio número 3. Sea f de x, ahí me dan una función donde, fíjense, es igual a las anteriores, pero esta vez no conocemos el valor de b. Hallar b para que la imagen sea el intervalo 1, 7, y con ese valor de b hallar un, y dice 1, un x0 tal que f de x0 valga 7. Bueno, primero vamos a buscar el valor de b. Nosotros ya sabemos que b tiene que ver con el eje de oscilación, o sea, i igual a b va a ser el eje de oscilación. Muy bien, entonces decimos, fíjense que esta función tiene amplitud igual a módulo de menos 3, que vale 3. Además, sabemos que b más 3 y b menos 3 va a ser el valor máximo y el valor mínimo alcanzado por esta onda. Nos dicen que la imagen es el intervalo 1, 7, o sea que entonces 7 va a ser b más 3 y 1 va a ser b menos 3. Ahí es donde se va a desarrollar la onda. No tengo la menor idea de qué forma tiene, pero sé que la onda va a estar de alguna manera andando por acá. Decíamos, la amplitud es menos 3 y la imagen va a ser menos 3 más b, b más 3. Entonces eso hace que nosotros podamos armar un sistema de ecuaciones, ¿sí? Menos 3 más b vale 1 y 3 más b es igual a 7. Bueno, si despejamos de acá, resulta que b vale 4, que es justamente el punto medio entre 7 y 1. Otra manera de hacerlo es totalmente gráfica. Si yo sé que la onda va como máximo hasta el 7 y como mínimo llega hasta el 1, el eje de oscilación tiene que estar justamente en el punto medio. Bueno, el punto medio entre 7 y 1, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo encuentro siempre el punto medio entre dos valores? Entre el valor A y el valor B. Bueno, el punto medio se encuentra siempre haciendo A más B sobre 2. Ese es el punto medio entre A y B. Bueno, ahora estoy viendo lo mismo, pero sobre el eje Y. El punto medio entre 1 y 7 es 1 más 7 sobre 2. Esto es 8 dividido 2, que es 4. ¿Ven? Entonces el punto medio es 4. Por ahí tiene que estar pasando el eje de oscilación, porque la onda tiene que tener una amplitud desde el eje de oscilación hasta el máximo, una amplitud, y una amplitud del eje de oscilación hasta el mínimo. Y eso nos da el mismo valor, nos da I igual a B como eje de oscilación, o sea, I igual a 4 como eje de oscilación, y automáticamente 4 es B. Bueno, y ahora tenemos que buscar el x0. Nos habían dicho que la función es f de x igual a menos 3 por el seno de 2x más pi, y ahora sabemos que el b vale 4, o sea que entonces es más 4, que es el b que encontramos recién. Bueno, y ahora nos piden encontrar un x0 tal que f de x0 vale 7. Como el x0 que yo tengo que encontrar está relacionado con el f de x0, por eso arranco de la fórmula de f. Digo, si f de x vale esto, f en x0 vale menos 3, por donde reemplazo la x por x0. F de x0 es el dato que tengo. F de x0 es el dato, vale 7. Entonces igualo a 7 y me queda una ecuación trigonométrica para despejar. Finalmente me queda seno de 2x0 más pi igual a menos 1. Y hacemos lo mismo de siempre, llamamos t al argumento, nos vamos a la tabla, y si nos vamos a la tabla, ¿qué íbamos a encontrar? Lo mismo de recién, ¿se acuerdan? T tiene que ser 3 medios de pi. 3 medios de pi más k por 2pi para encontrar todas las posibilidades.
Como 2x0 más pi era 3 medios de k por 2pi, los igualo. Despejo, igual que antes, teniendo en cuenta que k puede ser cualquier número entero. El ejercicio nos pide ahora hallar un x0. Estos serían todos los x0. O sea, lo que tenemos acá son todos los valores de x para los cuales la imagen me da 7. Son todos los valores. Pero el ejercicio me pide uno solo. Si me pide uno solo y los valores de x dependen de k, lo que hacemos es darle un valor a k. Por ejemplo, que k valga 0. Si k vale 0, entonces x0 va a ser igual a pi sobre 4. Y ahí tenemos un x0 que cumple con lo pedido. ¿Podríamos haber puesto otro valor de k? Por supuesto. ¿Y estaba bien? Perfecto. En el ejercicio número 4 es muy parecido. Ahora tenemos un coseno en vez de un seno. Así que tenemos que tener cuidado cuando vayamos a ver la tabla. Y también nos dan la función definida dentro de un intervalo, que en este caso es 0pi. Y nos piden encontrar ceros, positividad y negatividad de la función f. Conjunto de ceros. Conjunto de ceros sabemos que es igualar la función a 0, así que directamente igualamos a 0, llegamos a otra ecuación trigonométrica y nos queda coseno de 2x igual a 1 medio. Hacemos lo mismo, llamamos t al argumento, lo que está dentro del coseno, y nos vamos a mirar la tabla. Ahora ojo que tenemos que mirar el renglón de coseno. Coseno igual a 1 medio nos da pi sobre 3. Fíjense que pi sobre 3 no es el único resultado. También nos da para 5 tercios de pi la misma solución. Así que entonces tenemos dos valores. 1 medio nos da para pi sobre 3 y para 5 tercios de pi. O sea, tenemos que mirar bien eso. Vamos a marcar. Es pi sobre 3, 5 tercios de pi. Esos son los dos valores de la primera vuelta que tienen el mismo coseno. Entonces, volvemos y acá tenemos los dos valores. Ahora tenemos dos posibilidades para el arco. O el arco es pi sobre 3 más k por 2pi, o es 5 tercios de pi más k por 2pi. Recuerden, en todos los casos hablamos de k número entero, es decir, así k número entero, y acá también k número entero. Bueno, entonces vamos a tener que trabajar con cada uno de los arcos. Cuando t es 2x, resulta que 2x queda, o sea, cuando es pi sobre 3, perdón, 2x es pi sobre 3 más k por 2pi. Entonces nos queda pi sobre 3 más k por 2pi igual a 2x1, despejamos de acá y nos queda pi sobre 6 más k por pi. Lo mismo de hoy, acá tenemos todas las posibilidades para x, pero nosotros queremos encontrar las x que están entre 0 y pi. Entonces tenemos que acudir a una tabla. Estos son todos los x1 posibles. Y nosotros queremos solamente los que están en el intervalo 0pi. Vamos dando valores, comparamos, fíjense que acá nos va dando con sextos, ¿no? Yo quiero ver cuál de estos valores están. En este caso mi intervalo es el intervalo 0pi. Como es en sextos, bueno, este lo dejo como 0 y a este lo puedo escribir como 6 sextos de pi. Y entonces, menos 5 sextos, que es negativo, ¿está dentro del intervalo? No, este no está dentro del intervalo. Pi sobre 6, sí, es un sexto de pi. Este sí que está dentro del intervalo. Y 7 sextos de pi, y no, 7 sextos de pi se pasó de 6 sextos de pi, así que tampoco está. Entonces lo marcamos que están fuera del intervalo. Así que el único cero que aporta T1 es x1 igual a pi sobre 6. Este fue el único cero que encontramos de esta familia. Ahora tenemos que trabajar con la otra familia. Para T2 hacemos exactamente la misma cuenta, despejamos y nos queda 5 sextos de pi. Hacemos una tablita. Esta tablita está asociada a los valores de x2. Lo mismo de hoy. Hay que recordar que la función está definida de 0 a 6 sextos de pi.
Y entonces ahí vemos que el primero no está, que el segundo está y que el último no está. Por lo tanto, fíjense, tenemos que tachar estos, nos queda solamente 5/6 de pi. Fíjense que cuando armamos la tabla nos alcanza con encontrar uno que se pase, que ya sabemos que todos los demás se van a pasar. Lo que decíamos hoy, ¿no? Si yo pongo k igual a 1, es decir, voy sumando 2pi y ya me pasé, si sumo con k igual a 2, que sería sumar 4pi, me voy a pasar más. Y lo mismo con el menos 1, o sea, si ya nos pasamos con estos valores, con valores más grandes en este caso y más grandes en módulo en el otro, o sea, con menos 2, menos 3, nos vamos a pasar más. Por eso es que no los consideramos. Entonces tenemos x2 igual a 5/6 de pi. Así que ahí tenemos el conjunto de ceros. El conjunto de ceros va a estar formado por el 5/6 y un sexto de pi. Bueno, y ahora tenemos que encontrar C más y C menos. Para encontrar C más y C menos vamos a usar el corolario del teorema de Bolzano. ¿Por qué podemos usar el corolario del teorema de Bolzano? ¿Qué es lo que pide Bolzano para poder aplicarse? Bueno, lo que pide es la continuidad de la función. Y bueno, la función es continua en el intervalo 0pi, sencillamente porque las funciones seno y coseno, como las vemos nosotros, que es compuestas con funciones lineales, como dijimos hoy, son siempre continuas. Así que entonces no vamos a tener ningún problema. Tenemos que trabajar en el intervalo 0pi y hacemos exactamente lo mismo que hacíamos con polinomios. Ubicamos los ceros dentro del intervalo y eso nos da para analizar el intervalo 0pi sobre 6, pi sobre 6 a 5/6 de pi, 5/6 hasta pi. Armamos una tablita igual que antes, ponemos los valores de pi sobre 6 y 5/6 de pi separados, sabemos que ahí la función vale 0, estas son raíces de la función, y ahora tenemos que ver dónde es positiva y dónde es negativa. Para eso había que evaluar dentro de un punto del intervalo, ¿no? Perdón, con un punto dentro del intervalo. Por ejemplo, entre 0 y pi sobre 6, ¿qué podemos elegir? X igual a 0 porque el intervalo es cerrado. Entonces pongo x igual a 0, hago f en 0 y eso es 2 coseno de 2 por 0. Bueno, hago la cuenta. Recuerden que la calculadora tiene que estar en modo rad, si no les va a dar mal. Y bueno, la cuenta acá nos da 1 que es mayor que 0. Quiere decir entonces que acá el intervalo es positivo. ¿Qué pasa en pi sobre 6, 5/6? Bueno, acá ya se complica un poco cuál es el número que podemos elegir. Una de las cosas que podemos hacer, una cuenta que es sencilla, es pensar, bueno, a ver, vamos a buscar el punto medio. Total, eso vale siempre, lo que dijimos hoy, ¿se acuerdan? Si yo tengo dos números, A y B, el punto medio siempre lo encuentro haciendo A más B sobre 2. Bueno, acá busquemos el punto medio de estos dos. Para eso tengo que hacer pi sobre 6 más 5/6 de pi. Y esto, dividirlo por 2. Vamos a poner así. Esto me da 6/6, porque 1/6 de pi más 5/6 de pi, o sea, si quieren lo miramos así, saco pi de factor común y me queda 1/6 más 5/6 y abajo me queda sobre 2, perdón, acá puse pi, no, porque lo saqué de factor común. Ahora, 1/6 más 5/6 son 6/6, y 6/6 es 1, o sea, arriba lo que tengo es pi, y abajo 2, o sea que entonces el punto medio entre pi sobre 6 y 5/6 de pi, si yo tengo acá pi sobre 6, y acá tengo 5/6 de pi, el punto que me queda justo por la mitad es pi sobre 2. Entonces elijo pi sobre 2, justo el punto medio seguro que está dentro del intervalo. Hacemos f en pi sobre 2 y para eso vamos a la calculadora y hacemos 2 por coseno de 2 por pi sobre 2 menos 1 y eso nos da menos 3 menor que 0. Después en el intervalo 5/6 de pi, puedo elegir pi porque el intervalo es cerrado en pi. Entonces hacemos f, bueno acá puse f en 0, no es f en 0, es f en pi. Esperen que vamos a corregir. F en pi va a ser 2 coseno de 2 por pi menos 1. Eso nos va a dar 1 que es mayor que 0. Entonces ya sabemos que acá la función es positiva, acá es negativa y acá es positiva. Por lo tanto, tenemos que el conjunto de ceros es 5/6 de pi, pi sobre 6. El conjunto de positividad es el intervalo 0 pi sobre 6 unión 5/6 pi
y el conjunto de negatividad es el intervalo pi sobre 6, 5/6 pi. Quiero que vean esto, cómo hacemos una de las cuentas. Vamos a calcular 2 por el coseno de 2 ¿ven? 2 por el coseno de pi menos 1, el último que hicimos. Nos queda 2 por coseno de pi menos 1 igual a menos 3. Vemos un gráfico, el gráfico es 2 coseno de 2x menos 1, o sea que es este que está acá, lo hice en GeoGebra. El intervalo de definición es el intervalo 0 pi, las dos raíces que obtuvimos son estas dos, pi sobre 6 y 5/6 de pi, y nos quedó positivo, negativo, positivo. ¿Se acuerdan? Recién nos quedó positivo, negativo, positivo, que coincide totalmente con el gráfico que encontramos. Bueno, y acá se acabó.